Egunon Guztioi, buenos días a todos y todas. Es un placer volveros a tener aquí en esta segunda jornada del cuarto ciclo de Empresa Saludable. Hoy vamos a hablar de la gestión del tiempo y para ello contamos con Óscar Landeta, que es doctor en psicología, iba a decir sociopsicología, no, psicología. Es profesor de la Universidad de Deusto y de la UNED y un colaborador ya de hace años de IMQ Prevención y, bueno, un experto en esta materia, ¿no? Y en todo lo que hace referencia a las personas en el ámbito laboral y la salud. Hemos elegido la gestión del tiempo porque en nuestra sociedad nos damos cuenta que cada día tenemos más inputs que nos van llegando y cada vez tenemos más problemas para poder dar respuesta a todo. Y queremos dar una solución o dar ayuda para ver qué es lo que tenemos que hacer, porque igual no podemos solucionar todo lo que nos va poniendo o se nos va poniendo encima de la mesa. Óscar, no voy a hablar más porque el que nos va a orientar eres tú, no yo. Bien. Y vamos a hacer lo mismo de siempre. Tenemos una hora para poder explicar el tema y luego la última media hora haremos una rueda de preguntas. Os dejo con Óscar. Gracias, Óscar. A ti, Esther. Bueno, buenos días a todos, a todas, según Agustín ahí. Y, bueno, pues hoy, vamos a ver, perdonad, me pongo la presentación. Bueno, pues hoy vamos a ir comentando el tema de gestión del tiempo. Para mí este es un tema apasionante. A mí especialmente me gusta mucho, ¿no? Me gusta mucho porque en tema de gestión del tiempo vamos a utilizar herramientas de productividad, vamos a utilizar además tecnología para que hoy en día nos facilita bastante la gestión del tiempo, la gestión del trabajo. Pero vamos a ver también que realmente gestión del tiempo conjuga toda esa parte de productividad, de herramientas de trabajo y de tecnología con la parte de comportamiento humano y la parte más psicológica. ¿De acuerdo? Porque vamos a ver que realmente vamos a tener que unir los dos elementos. Para que os hagáis una idea, si yo, por ejemplo, mañana voy a vuestras empresas e implantamos una herramienta de gestión del tiempo, nos vamos a encontrar que hemos aplicado, que hemos puesto en marcha esa herramienta, pero probablemente la utilización que haga cada persona de ella y cómo va a gestionar su tiempo y va a gestionar sus tareas no va a ser exactamente igual, porque van a entrar en juego los factores personales. ¿De acuerdo? Bien, entonces, de entrada, pues probablemente os voy a dar un pequeño disgusto, una pequeña desilusión, porque me encuentro que muchas veces que cuando hablamos de gestión del tiempo, el objetivo con el que viene la gente es buscar herramientas y buscar técnicas para poder hacer más. Y yo os voy a decir que gestionar el tiempo no va a ser hacer más cosas, sino que gestionar el tiempo va a ser fundamentalmente, y en un primer momento, decidir qué cosas dejamos de hacer. Sí, me habéis escuchado bien. Estamos en un curso de gestión del tiempo y podéis venir con la idea de tratar de hacer más cosas, pero realmente lo que vamos a tener que tomar es las decisiones de qué cosas dejo de hacer. ¿Por qué? Porque vamos a ver que realmente el tiempo, gestionar el tiempo es decidir gestionar nuestras actividades para tratar de lograr o asegurarnos que las vamos a hacer en el tiempo disponible o en el tiempo determinado. Veremos que son dos conceptos diferentes, ¿no? Tiempo disponible que yo puedo tener para hacer una tarea, pues igual dices, mira, tengo todo el día por delante para hacer esta tarea, y el tiempo determinado es el tiempo que yo voy a establecer que le voy a dedicar a esa tarea. Porque veremos que uno de los fenómenos del tiempo, lo veremos más adelante, es que, por lo general, cualquier actividad que hagamos tiene la capacidad de adaptarse al tiempo que tenemos disponible. Luego lo veremos con un poquito más de detalle. Por lo tanto, gestionar el tiempo va a ser asegurarnos, tratar de conseguir que esas actividades logremos hacerlas. Bien. Vamos a ver aspectos que tenemos que considerar en la gestión del tiempo. El primero de ellos sería que el tiempo que necesitamos para hacer cualquier tarea
va a crecer en función y de forma proporcional al número de veces que le hemos interrumpido y la hemos reanudado. Es decir, en la medida que tenemos más interrupciones, el tiempo que nos va a llevar esa tarea va a crecer proporcionalmente. Hoy en día, las posibilidades, las probabilidades de tener interrupciones cuando estamos realizando una tarea son enormes. Desde que alguien entre en el despacho, que recibamos una llamada, un WhatsApp, un correo electrónico. Es decir, la fuente de llegadas de interrupciones es enorme. Tenemos que ser conscientes de que esto va a multiplicar el tiempo que nos lleva a hacer la tarea. Y además va a haber un componente muy importante. ¿Por qué? Porque si la interrupción que yo sufro pues es una llamada o es un WhatsApp que me recuerdan, oye, mándame este proyecto, mándame este documento que teníamos pendiente, es cierto que me va a interrumpir, me va a sacar de mi foco de atención y luego me va a costar volver un tiempo a ese foco de atención. Pero fijaros que os he planteado una interrupción, llamémosla desde el punto de vista neutro. Te recuerdo que tienes que mandarme este documento, mándame este documento luego, por favor. Pero si la interrupción que sufrimos conlleva un impacto emocional, es decir, ha surgido un problema o nos están planteando un tema a solucionar, se está produciendo digamos, una interrupción que nos afecta emocionalmente, el tiempo que vamos a estar fuera de la tarea y la dificultad para volver a la tarea va a ser muchísimo mayor. Porque yo voy a volver a esa tarea, pero todavía tengo la cabeza en la interrupción que he tenido. Es decir, siempre que conlleve un impacto emocional, la interrupción va a ser muchísimo mayor. Aquí tendríamos que diferenciar esos tipos de interrupciones, ¿vale? Un segundo aspecto a considerar es que programar una tarea larga supone dificultades muy superiores a las que plantea una corta. Bien, esto es algo que es evidente, que no es lo mismo que yo tengo que preparar un mail o tengo que realizar una revisión de un artículo o tengo que preparar un proyecto que se desarrolla a lo largo de un año. Normalmente una tarea larga me va a suponer más dificultades. Aquí va a ser importante que tengamos en cuenta que no todas las personas tenemos la misma capacidad a la hora de programar tareas. Esto es lo que en psicología llamamos las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son una serie de funciones que nos permite programar, estructurar una tarea, anticipar. Os voy a poner un ejemplo sencillo de cómo funcionan nuestras funciones ejecutivas. Yo si voy a cocinar y voy a hacer una receta de cocina, la receta de cocina, cuando yo voy a realizar un plato, tengo que preparar una secuencia de conductas, de acontecimientos, los ingredientes, luego lo preparo, lo mezclo en este orden, lo meto en el horno. ¿De acuerdo? Eso es esa planificación. Bien, pues todas las personas no tienen la misma capacidad. Es más, hay gente que no tiene bien desarrolladas esas funciones ejecutivas, con lo cual, cuando se enfrentan a una tarea larga, no son capaces de hacer esa planificación. Van funcionando un poco cada vez que va llegando uno de los pasos. Llega un paso y entonces hago el siguiente. Llega el siguiente y cuando me lo encuentro hago el siguiente. No han tenido esa planificación global. Entonces, esas personas, la sensación que tienen es que van ocurriendo las cosas y se las van encontrando. Otras personas pueden decir, oye, pero es que eso no has visto que el proceso era todo esto, que iba a ocurrir esto, que luego viene el otro, que teníamos que tener en cuenta. Hay gente que no tiene desarrolladas esas habilidades. Por lo tanto, allí es importante que cada uno nos vayamos conociendo cuáles son nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles, porque cuando tengamos que enfrentarnos a una tarea larga, si está entre mis puntos fuertes, muy bien, pero si está entre mis puntos débiles, pues tendré que buscar estrategias o pedir ayuda para que me ayuden a desarrollar o programar esa tarea. ¿De acuerdo? Y otro aspecto importante es que el valor de la tarea no crece proporcionalmente al tiempo que se le dedica. Veis la gráfica que tenemos a la derecha, diríamos, el eje vertical en azul representa el valor y el eje horizontal en rojo representa el tiempo de la tarea. Yo en una primera fase, vemos que realmente si yo dedico tiempo a la tarea, incrementa el valor de la tarea. Y va a llegar a una zona máxima, de un punto máximo, a partir del cual dedicarle más tiempo a esa tarea, empieza a disminuir el valor que tiene esa tarea, hasta llegar a un punto que el valor de esa tarea cae prácticamente en picado, luego se estabiliza y pierde el valor. ¿Qué ocurre?
muchas veces tenemos la sensación de que si algo es importante y le dedico más tiempo, voy a incrementar el valor. Realmente no. Realmente va a llegar a un punto que no tiene sentido, va a perder el valor de la tarea. Por lo tanto, un objetivo a la hora de gestionar el tiempo sería ser capaces de poder establecer cuándo estoy alcanzando el valor óptimo de esa tarea y a partir de ahí no dedicarle más tiempo. Pero veremos que esto muchas veces tiene que ver, diríamos, con nuestras propias inseguridades, que luego lo iremos abordando con un poquito más de detalle. Fijaros, es importante que tengamos en cuenta que el tiempo tiene una serie de características. Diríamos, el tiempo es una de las cosas, yo creo, más equitativas que existen. Es decir, cada persona, cada día nuevo, tenemos 24 horas por delante. No hay nadie que tenga 28 horas, 20, 25, 26. Cada día todos tenemos el mismo tiempo, 24 horas. Y todos conocemos personas que dices, ¿cómo lo hace? Si realmente le da tiempo absolutamente para todo y a mí no me da tiempo para nada. A mí me faltan las horas. Tendría que tener días de 28 horas. Yo os diría, da igual. Si tuviésemos días de 28 horas nos daría lo mismo. ¿Por qué? Porque al final acabaríamos llenando con cosas esas 28 horas y pediríamos días de 32. Por eso os decía al principio que realmente gestionar el tiempo es decidir qué cosas dejo de hacer. ¿Por qué? Porque yo tengo que meter en el tiempo que tengo, pensad en esas 24 horas, yo tengo que meter en ese tiempo las cosas que quiero hacer. ¿Vale? O imaginadlo como una mochila. Yo voy a empezar una travesía y voy a preparar una mochila y puedo llevar lo que cabe en esa mochila. O es que me gustaría tener una mochila más grande. No, no. Vas a tener que llevar lo que cabe en esa mochila y vas a decidir qué cosas dejas fuera. Porque va a haber cosas que no puedas dejar. Esto es algo que a la gente le cuesta mucho, ¿no? El decir, no, no, pero es que tengo que hacerlo. Y yo suelo decir, mira, si no cabe en la mochila, si no cabe las 24 horas, tenemos dos opciones. O desde el primer momento decido dejarlo fuera, asumir que no puedo hacerlo, o por otro lado, pensar o creer que voy a hacerlo y al final lo que va a ocurrir es que ciertas tareas que quiero hacer o que tengo que hacer y que no he decidido dejarlas fuera desde un primer momento, mueren y se pudren. Me van molestando y al final las dejo de hacer realmente por inacción, porque caducan en el tiempo. O sea, quería haber hecho esto, pero al final va a caducar. ¿Vale? Otra característica del tiempo es que es inelástico. Yo no lo puedo extender, no lo puedo contraer, no lo puedo acumular. Yo no puedo guardar, decir, oye, hoy me han sobrado 2 horas, las guardo para mañana y mañana tengo 26. No, no, es que tengo 24. No lo podemos acumular. Y además, para realizar las tareas es indispensable. O sea, es una realidad que necesitamos tiempo. Y además no lo puedo sustituir por nada. Si yo, o podemos pensar que el único aspecto que podríamos hacer para sustituirlo, o la única forma de tener, entre comillas, más tiempo, es incrementar, por ejemplo, los recursos humanos. Es decir, lo que estoy haciendo, si yo no llego para una tarea, incorporo a otra persona y lo que estoy haciendo es que las 24 horas que tiene esa persona me pueden ayudar para hacer la tarea que yo quiero realizar. Pero a la larga agotaría también ese recurso y podría seguir acumulando, acumulando, acumulando y al final siempre va a haber más cosas que podríamos hacer que los recursos que tenemos. Por lo tanto, os vuelvo a insistir, la importancia de gestionar el tiempo es decidir qué cosas dejo de hacer. Vale. ¿Qué nos ocurre o qué nos dificulta el tomar estas decisiones, el qué dejo de hacer o le voy a dedicar a este tiempo? Pues fundamentalmente el perfeccionismo. Durante muchos años se nos ha educado que el perfeccionismo es un valor, es una característica, es un punto fuerte en el trabajo. Yo a día de hoy, muchas veces en los procesos de selección o cuando estamos trabajando con personas y le pedimos que nos digan cuáles son sus puntos débiles y sus puntos fuertes, uno de los puntos fuertes o uno de los aspectos que nos destacan como punto fuerte es que soy perfeccionista en mi trabajo. Dices, pues bien, pues el perfeccionismo en el trabajo no lo consideramos un punto fuerte. Podéis decir, ¿cómo que no?
pero siempre nos han dicho el hacer bien tu trabajo, el hacerlo perfecto. Bien, tened en cuenta, primero, que no tenemos ningún instrumento que nos permita determinar lo que es perfecto y lo que no. No tenemos una regla, no tenemos un instrumento de medida. Por lo tanto, el perfeccionismo es un componente subjetivo. Es decir, hay personas que lo que para ellos les parece perfecto, para otros pues no sería admisible y tienen que llevarlo más allá. Y muchos podemos pensar, cuando encontramos un perfeccionista, dicen, no, mira, es que con la mitad me valía. Lo que ocurre es que el perfeccionismo pues, tiene su origen temprano en la vida, en la educación, cómo nos han ido educando, y tiene que ver mucho con el cómo nos sentimos, ¿no? Y también con nuestra autoestima. Es decir, los perfeccionistas por lo general lo que han hecho ha sido han aprendido a medir mi valor, mi valía, en función de los logros. Por lo tanto, para yo sentirme bien y tener seguridad, tener autoestima, tengo que hacer las cosas perfectas. Yo suelo decir que el perfeccionismo es como, me recuerda un poco los sketches estos cómicos del personaje que salía al escenario con un montón de maletas, cosas, y siempre se le caía una, y cuando iba a coger esa maleta se acercaba y él mismo le pegaba una patada con el pie y la mandaba 2 metros más allá. Iba hacia ella y cuando se estaba acercando le pegaba otra patada y la mandaba 2 metros más allá. El perfeccionismo es lo mismo. Cuando algo creo que, le pego una patada y lo mando 2 metros más allá. No hay límite, no hay límite. ¿Qué está ocurriendo? Que estas personas con estas características perfeccionistas realmente lo están utilizando para sentirse seguros, ¿no? El que nadie me pueda decir nada, yo lo he hecho perfecto, está muy bien. Pero muchas veces se nos olvida cuál es la finalidad del trabajo. ¿Para qué lo estamos haciendo? Tendría que ser la finalidad, el para qué estamos haciendo esto, cuál es el objetivo, lo que determina el tiempo que vamos a dedicar a hacerlo. Porque si perdemos de vista esa finalidad, al final vamos a seguir mejorando, tratando de mejorarlo y nunca acaba. No tiene límite. ¿Qué ocurre? Que hay personas, y nos encontramos, y lo vemos en el día a día, que tienen dificultades para terminar los trabajos porque nunca consideran que está bien hecho. No, pero es que todavía tengo que darle una vuelta más, todavía tengo que mejorarlo un poquito más, es que todavía no está terminado, ¿vale? Les cuesta, no termina. Yo suelo contar un poco como anécdota, uno de los casos, entre comillas, más extremos que he tenido, era pues una mujer que en el trabajo, cuando le pedían un proyecto, preparaba hasta 4 versiones para tener controlados todos los aspectos y que estuviese perfecto. Obviamente nunca le daba tiempo. El problema que tenía es que nunca terminaba los proyectos, nunca estaban terminados, pero realmente porque ella no estaba satisfecho con ello. Esto va a ser uno de los elementos importantes, la gestión del tiempo. El decidir, yo tengo como punto débil, busco ese perfeccionismo. Sí, considero que mi valía personal va en función del trabajo, cómo lo estoy haciendo. No voy a ser capaz de establecer un límite, un punto de corte. Voy a continuar, voy a continuar y realmente ahí en la gestión del tiempo voy a tener auténticos problemas. Vale. Comentábamos antes el tema que os decía, el hacer las tareas en el tiempo disponible o en el tiempo que yo establezca. Bien, tenemos que en gestión del tiempo hablamos de la ley de Parkinson. Y la ley de Parkinson lo que nos habla es que la tarea se va a ajustar al tiempo que yo tengo disponible. Si yo tengo una tarea, la tarea X, y tengo 4 horas para realizarla, probablemente emplee las 4 horas. Pero si para hacer la misma tarea tengo 6 horas, la tarea me va a llevar 6 horas. Y si tengo 8 horas, me va a llevar 8 horas. Imaginad, yo cuando estoy preparando este curso, cuando estamos preparando este webinar, puedo decir, bueno, ¿cuánto tiempo tengo disponible? Oye, pues he empezado a prepararlo la semana pasada, pues hasta el viernes tengo tiempo disponible. Entonces, puedo correr el riesgo de empezar a preparar el webinar y como tengo tiempo disponible desde el lunes hasta el viernes, dedicarle todo ese tiempo y una vez que finaliza la tarea, paso a la siguiente, ¿de acuerdo? Esto suele ser habitual. Hay gente que trabaja en proyectos que están metidos en una tarea
¿Y cuándo cambian de tarea o cuándo terminan? Oye, se acaba el plazo y ya pasamos a la siguiente. Y me meto a la siguiente y sigo adelante. ¿Vale? O puedo plantearme decir, mira, para preparar este webinar, yo voy a establecer que le voy a dedicar 1 hora de preparación. Y lo que estoy haciendo es, el webinar lo voy a ajustar a esta hora. Podríamos decir, Óscar, pero tienes 3 para prepararlo. Sí, claro que puedo tener 3 para prepararlo, pero al webinar le voy a dedicar 1 hora. Aquí podríamos decir, bueno, pero es que en 3 horas lo puedes preparar mejor que en una, ¿cierto? Pero veíamos que el tiempo que yo le dedico a la tarea no incrementa su valor. Por lo tanto, si yo le dedico 3 horas, llega un momento que lo que os puedo aportar, es decir, podríamos mejorar la presentación, podríamos establecer ciertos contenidos, realmente no le va a aportar más valor añadido. Y lo que voy a hacer es 2 horas que puedo dedicarlas a otras tareas, no dedicarlas. Esto va a tener que ver mucho con mi seguridad, con la seguridad que tenemos cada uno de las tareas que las hago. Es que quiero, imaginad que yo me planteo, es que quiero que el webinar salga perfecto. Pero es que la finalidad no es que el webinar salga perfecto. Nuestra finalidad, en este caso la finalidad de la tarea, es transmitiros cierta información, daros ciertas herramientas, hacer que os cuestionéis ciertos aspectos y que reviséis vuestro comportamiento y ver en qué aspectos pueden mejorar, y esa sería la finalidad del webinar. La finalidad del webinar no es que salga perfecto. Si yo lo estoy centrando con que salga perfecto, realmente estoy perdiendo de vista cuál es el objetivo de lo que estamos haciendo. Y esto es bastante habitual. Se acaba convirtiendo en que realmente la finalidad es la propia tarea y no estamos pensando cuál es la finalidad última de la tarea. Bien, entonces aquí ya tenemos un pequeño truco, una pequeña estrategia, y es que a la hora de hacer las tareas, en lugar de adaptar la tarea al tiempo que tengo disponible, el que establezcamos cuánto tiempo le voy a dedicar a esa tarea. Entonces yo voy a actuar para terminar la tarea en ese tiempo. ¿Qué problema nos encontramos aquí? Lo que os decía antes, capacidad de planificar. Esto es una de las dificultades que yo veo más en la gente. Cuando les pregunto, ¿cuánto tiempo te va a llevar esta tarea? La respuesta suele ser, no sé. Es que no soy capaz de calcularlo. Pues si no eres capaz de calcular lo que te va a llevar la tarea, primero no vas a poder planificar y realmente lo que vas a hacer es aplicar la ley de Parkinson. Yo les suelo decir, ya te digo yo lo que te va a llevar la tarea, el tiempo que tengas disponible. Con lo cual resulta que diríamos, tú vas a remolque con la tarea. Digo, establece cuánto tiempo te va a llevar y actúa o da los pasos para que el webinar esté preparado en esa hora. Ya, pero no va a estar perfecto. Vale, ahí entra el otro factor que decíamos, pero es que no buscamos que esté perfecto. Le vamos a dedicar ese tiempo y sabemos cuál es la finalidad y sabemos que va a tener un valor, que ampliarle más tiempo no va a incrementar su valor. Bien, dejadme que os presente el principio de Pareto, que muchos de vosotras ya lo conoceréis, pero dejadme que lo explique para aquellas personas que no lo conocen. Y vamos a ver porque realmente lo podemos conocer a nivel teórico, pero yo suelo decir que es importante que estos conceptos no solo los apliquemos a nivel teórico, sino que los apliquemos en nuestro día a día. ¿Vale? Principio de Pareto Pareto fue un economista que en sus estudios lo que descubrió o lo que se dio cuenta es que el 20% de la población mundial poseía el 80% de la riqueza total. Es decir, se da cuenta que el 20% de las personas tienen el 80% de la riqueza. Y el 80% de la población mundial solamente tenían el 20% de la riqueza. Bien, entonces Pareto formuló su principio como la ley del 20-80. Por si alguien tiene curiosidad, esto hoy en día no le salía, han cambiado un poco los porcentajes, ya ahora es el 10% de la población, el 90% de la riqueza mundial. Pero quedémonos con la ley del 20-80. La ley de Pareto. Lo que empezamos a descubrir es que la ley de Pareto, o la ley del 20-80, lo que nos permitía ver era que con el 20% de nuestro esfuerzo conseguimos en muchos temas el 80% del resultado. O lo que es lo mismo, que los elementos críticos de una tarea, de un proyecto, realmente es un 20%,
y con eso ya tenemos el 80% de resultado. Entonces, si lo que buscamos es incrementar ese 80% de resultado al 100%, lo que nos damos cuenta, ese 20% que nos faltaría para alcanzar ese salto del 8 al 10, me va a gestionar o me va a conllevar un 80% de recursos extra. Desde un punto de vista de productividad, esto no es productivo. Se resulta que con un 20% de esfuerzo yo tengo un 80% de resultado. Realmente para obtener esa mejora del 20%, gastar un 80% de recursos no es adecuado. Dejadme que lo lleve a dos situaciones, una a nivel personal y otra a nivel profesional. Os lo voy a lanzar ahí como pregunta, ya que en este caso todavía no podemos interactuar, luego ya entraremos en la parte de debate. Yo os voy a pedir que hagáis el siguiente ejercicio. Voy a pedir que os imaginéis delante de vuestro armario ropero y que lo visualicéis. Abrimos las puertas mentalmente, lo visualizamos y me gustaría que me digáis, ¿vale?, la ropa que nos ponemos en el 80% de las ocasiones, ¿qué porcentaje ocupa del armario ropero? Repito, la ropa que utilizo en el 80% de las ocasiones, ¿cuánto ocupa de mi armario ropero? Ya que no podemos interactuar ahora, normalmente la respuesta que damos es el 20%. ¿Vale? Y yo os pregunto, entonces, si la ropa que utilizo habitualmente ocupa el 20% de mi armario, ¿qué tengo en el resto del armario? Y normalmente soléis decir, en el resto del armario tengo por si acaso. Por si acaso engordo, por si acaso adelgazo, por si acaso me vuelve a gustar, por si acaso tengo ocasión de ir a no sé qué, por si acaso, por si acaso, por si acaso. Por si acaso es que realmente no suelen ocurrir. ¿Vale? Entonces ya estamos viendo que en algo tan sencillo de andar por casa, que normalmente nos quejamos de falta de sitio en las casas, pues realmente ya estamos viendo que la gestión, la productividad no es la más adecuada. ¿Vale? Ahora bien, vamos a trasladarlo esto al ámbito laboral. Y os voy a pedir que hagáis una cierta reflexión, que conocéis a vuestros clientes, con lo que trabajáis habitualmente, y fijaros o plantearos realmente los clientes que os dan el 80% de vuestra facturación, ¿qué porcentaje de tiempo os ocupan? Lo dejo ahí como reflexión. Porque muchas veces nos llevamos la sorpresa que Pareto se vuelve a cumplir, igual no en todos los aspectos, pero también nos encontramos clientes que nos consumen recursos muy elevados, vamos a hacerlo a la inversa, de un 80%, y dices, pero me están consumiendo un 80% de los recursos y solo me están dando un 20% de la facturación. Yo los lanzo como pregunta, ¿es rentable este cliente? ¿Es rentable este proyecto? Porque igual tenemos que volver a la idea que os decía al principio. Igual tengo que desecharlo. Pero aquí vuelven a entrar en juego nuestros miedos. Pero ¿cómo voy a dejar de hacer cosas? ¿Cómo le voy a decir que no? Pues si estamos hablando de optimizar y gestionar el tiempo, pensad si vuestra gente la tengo gastando unos recursos en algo que realmente no es rentable o es poco productivo. ¿Vale? Pareto veréis que lo podemos aplicar a muchos aspectos de nuestra vida. Ya si os quedáis solamente con esto, yo me doy por satisfecho. Vale. Dejadme que os hable de un concepto, el concepto de Flaxi-Hapsi, que es la expresión que utilizamos para hablar de nuestro cerebro cuando hay una sobrecarga, una sobreestimulación. Tened en cuenta que además cuando se produce esta sobreestimulación, que cuando estamos hablando de gestión del tiempo, vamos a hablar de estrés, sensación de no llego, sensación de una hiperexcitación, esto nos va a pasar factura a nivel físico y a nivel de salud. ¿De acuerdo? Tened en cuenta que además la relación que existe entre mi activación y mi rendimiento, no os he puesto aquí la gráfica, pero bueno, os explico, sigue una curva de U invertida, dada la vuelta, que es cierto que yo para tener un buen rendimiento necesito activarme hasta un cierto punto. Hay una zona óptima en la zona superior, pero a partir de ahí, cuando me sigo activando, mi rendimiento baja.
mi rendimiento baja porque no logro mantener la misma atención, mi cerebro está sobrecargado. Cuando me pongo a hacer una tarea, me pongo a redactar algo, no me sale porque son 1000 pensamientos los que están en mi cabeza. Bueno, esta sensación, cuando lo mantenemos durante largos periodos de tiempo, nos va a afectar a la salud, nos va a afectar a nuestro rendimiento y muchas veces nos va a afectar en la sensación del síndrome de estar quemado, nos va a desmotivar. ¿Por qué? Porque yo me voy a enfrentar cada día, voy a ir a trabajar y toca hacer frente a una situación de sobrecarga que no sé por dónde abordarla. Esto es bastante habitual en nuestra cabeza. Ya que os solo pone el ejemplo, imaginad que yo he cogido varios ovillos de lana de distintos colores y los he entremezclado. He hecho una bola grande con distintos ovillos de distintos colores, ¿de acuerdo? Si yo en ese momento, ese ovillo con distintos colores, os pregunto, oye, ¿qué características tiene el hilo rojo? ¿Qué características tiene el azul? ¿Cuáles tiene el amarillo? ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina? ¿Qué longitud tiene? No vamos a ser capaces de dar respuesta. No vamos a ser capaces de dar respuesta. Es una masa sin ninguna estructura, que yo la veo ahí, que la tengo delante, y me dicen, mira, es que tienes que trabajar con esta bola. Cuando yo tengo esa masa no estructurada, no sé por dónde cogerla. ¿Vale? En nuestra mente esto ocurre. Y en nuestra mente además va a ocurrir no solamente con las tareas, sino que nuestra mente va a mezclar lo que yo siento, mis pensamientos, no vamos a ser capaz de diferenciar, y mientras sea esa bola que no tiene ninguna estructura, nuestro cerebro está ocupando pequeños detalles, va saltando de uno a otro y no somos capaces de resolver, de ser productivos. ¿Por qué? Porque no lo diferenciamos. Entonces, si no lo diferencio y no distingo lo que es importante, lo trivial, es que no tengo forma de abordarlo. Es una masa informe que no sé cómo abordarlo. Con lo cual ahí vamos a tener esa sensación de flapsy-hapsy, de tengo un desafío, tengo una bola adelante y no sé cómo manejarla, por dónde empezar. ¿Vale? Vamos a ir viendo los que podemos considerar ladrones de tiempo, y sí me gustaría que vayáis pensando un poquito en vuestro día a día cuáles son los que más tiempo os quitan. Cada uno va a tener sus características a nivel personal. Entonces, que vayáis localizando cuáles pueden ser vuestros puntos fuertes, vuestros puntos débiles. Algunos van a ser relacionados con la propia organización de la empresa y con nuestra propia tarea. Y otros van a ser personales, ¿de acuerdo? Algunos se van a entremezclar. Ahora vamos a ver. Por ejemplo, los externos puede ser, me falta información, ¿eh? Entonces no sé cómo manejar la tarea. A veces nos encontramos que la falta de información puede ser o porque no tenemos más información de la tarea, o porque yo por mis propias habilidades tengo dudas, no soy capaz de preguntar, ¿cómo les voy a preguntar? Van a pensar que no sé, con lo cual me quedo ahí bloqueado. Habrá veces que por características personales vamos, a la hora de tomar una decisión, queremos tener toda la información, pero resulta que es que la decisión la tenemos que tomar con la información que tenemos. Esto sería un problema más interno a nivel personal, de necesito seguridad, necesito certeza absoluta, por lo tanto el tomar decisiones se va demorando, no se toman decisiones y al final pues se me van acumulando, ¿vale? Tenemos también las comunicaciones lentas y absurdas. Hay veces que por la propia burocracia, por la propia organización, pues el sistema de comunicación que tenemos, pues bueno, es complicado. Es complicado. A veces en las organizaciones nos encontramos que cuando se manda un mail hay que mandarlo a todo el mundo, hay que poner en copia a todo el mundo, y muchas veces tenemos que plantearnos el decir, oye, ¿tiene sentido que a estas personas las incluyamos en copia? Porque al final lo que vamos a meter es ruido y vamos a complicar las comunicaciones. El tema de interrupciones constantes va a depender también de mi puesto, de mi situación, pero va a depender también de mí. Es decir, yo permito las interrupciones constantes. ¿Soy capaz de decirle a la gente, no, perdona, ahora no te puedo atender? O cada vez que entra alguien a mi despacho, viene a mi mesa, le digo, sí, dejo que me interrumpa. Entonces, tened en cuenta que nuestro estilo de trabajo, nuestro comportamiento va a marcar también cómo interactúan los demás con nosotros. Y ahí es una cuestión nuestra el ir aprendiendo a decir, ¿pongo límites o no pongo límites?
La desorganización de los colaboradores más próximos. Esto va a ser ver cuestión de si es falta de habilidades, ver si es cuestión de que es su conducta y también decir, bueno, hasta qué punto yo soy responsable de su desorganización y lo paro y le digo, bueno, esto es una cuestión tuya o mía. Exceso de urgencias. Aquí vamos a tener la dificultad de decir, ¿realmente tenemos tantas urgencias? ¿O como sociedad nos vamos llevando a una situación, que esto es un cambio que vamos viendo, que las personas no somos capaces de esperar? Que si le llamo por teléfono y no me coge, le mando un correo, le llamo por teléfono, le mando un WhatsApp porque necesito que me lo diga ya, pero no tanto porque lo necesite ya, sino por esa sensación de inmediatez, necesito la respuesta ahora. Yo creo que conocemos casos de gente que estás hablando sobre un tema y en cuanto le surge la duda te dice, no, espera, que le llamo a este y que me lo resuelva. O sea, cada duda que nos va surgiendo le interrumpo para que me dé la respuesta, en lugar de decir, oye, mira, voy a preparar cuáles son las dudas, le mando un mail y cuando pueda que me las conteste. Tema de llamadas telefónicas, exceso de burocracia. Aquí cuidado porque la tecnología, podríamos hablar también del tecnoestrés, de la tecnoansiedad, nos vamos cada vez más a utilizar dispositivos electrónicos y que nos complican la vida. Yo recuerdo este mismo año, contaba como anécdota, que teníamos que firmar unos documentos que firmamos todos los años al comienzo del curso en la universidad, que antes llegabas a la universidad, te los daba el BD, las 3 hojas, firmabas y ya estaba. Ahora resulta que se mandan en formato electrónico, tienes que firmarlo con firma electrónica, tenías que descargarte una aplicación específica y dices, para firmar 3 hojas que antes las firmaba en papel y me llevaban 20 segundos, ahora resulta que me lleva 1 hora y no logro hacerlo. Entonces, cuidado muchas veces cuando nos volvemos también esclavos de la burocracia y de la tecnología. Errores de terceros, visitas, salidas que tenemos que hacer, muchas veces cómo organizamos las salidas, si las podemos agrupar, no las agrupamos, o los itinerarios que tenemos en las visitas, dices, bueno, es que me estoy moviendo por todo el País Vasco, pero es que en el mismo día tengo que ir a Donosti y luego tengo que ir a la otra punta, importante también. El exceso de reuniones y aquí os he puesto entre comillas la incompetencia de los jefes. Digo, os lo he puesto entre comillas porque normalmente cuando valoramos a los demás, no solamente a los jefes, sino a cualquiera, estamos valorando sin tener toda la información. Vemos una conducta, vemos una actuación y cuestionamos, no, es que esto no lo hacen, es que esto tendrían que hacer, pero claro, estamos llegando a conclusiones sin saber la información que tienen ellos y cuáles son las circunstancias. ¿Vale? A nivel internos, tema de organización personal. Antes de comenzar el webinar, cuando estábamos preparando la conexión, estábamos hablando precisamente que hay personas que es raro que alguien a nivel personal sea muy organizado y gestione bien su tiempo y a nivel profesional no, y a la inversa, por lo general, la persona que no gestiona bien su tiempo en el ámbito laboral tampoco lo gestiona bien en el ámbito personal. Por lo tanto, es una cuestión propia en ese sentido. La falta de formación, veremos también, sobre todo con el uso de las nuevas tecnologías. El confundir las prioridades. Esto va a ser importante, establecer objetivos, cuáles son prioritarios o no. Hay personas que tienen dificultad para delegar en los colaboradores. La famosa frase, ya la hago yo. Me lleva más tiempo explicárselo que hacerlo yo. Sí, pero si yo no invierto un tiempo en explicárselo hoy, lo voy a estar haciendo siempre y tengo un colaborador ahí que no me está ayudando. El exceso de optimismo, sobre todo al apreciar las propias habilidades. También yo aquí metería en el exceso de optimismo a la hora de calcular el tiempo que nos va a llevar una tarea. Por lo general tendemos a subestimar el tiempo que nos va a llevar. Esto yo suelo decir, pasaba hace unos años la gente que vivía en Castro que te decía, no, Castro está muy bien porque en 15 minutos estás en Bilbao. Perdona, estás subestimando el tiempo. Desde que entras en la autopista en Castro y llegas aquí al Mass Center, tardas 15 minutos, pero tienes que hacer el cálculo desde que sales de tu casa hasta que llegas a tu puesto de trabajo. Y entonces ya no son 15 minutos. Entonces, nos cuesta en ese sentido calcular bien el tiempo que nos va a llevar la tarea. Intentar abarcar un campo de actividad muy amplio, tema de poca puntualidad. Este aspecto que le hemos comentado antes, el retrasar las decisiones. Esto va a ser una característica de alguien que le cueste tomar decisiones.
como una persona tenga dificultad para tomar decisiones porque quiere tener controlado todo, no sepa manejarse en escenarios de incertidumbre, las decisiones las va a retrasar, con lo cual se le van a ir acumulando. Podemos encontrarnos también un poco lo contrario, precipitación en las decisiones sin haber hecho una pequeña reflexión y haber hecho una planificación, ¿vale? Bien, importante para gestionar nuestro tiempo va a ser que tengamos objetivos claros, fundamental. Yo el ejemplo que suelo poner aquí es el siguiente. Alguien se subiría a un taxi, a un Uber, y cuando el conductor o la conductora le dice ¿dónde quiere ir? Le dices, vete andando. Vete andando. Porque probablemente si le decimos esto, el conductor diga, bueno, pues vamos a empezar a dar vueltas, me voy a mover, vas a gastar tiempo, vas a gastar dinero y no vas a ir a ninguna parte. Entonces, si no tenemos un objetivo es el lugar hacia el que yo quiero ir, dónde quiero llegar. Esto va a ser importante. Si no tengo claros los objetivos, no os empecéis a mover. Es decir, si yo me voy a subir a un taxi y no sé dónde quiero ir, no te subas todavía al taxi. Hasta que no tengas claro el objetivo, no lo hagáis, ¿vale? Luego es importante que los objetivos tenga claro quién es el responsable. Esto suele ser en los equipos de trabajo, es muy habitual en las reuniones el terminar, bueno, tenemos que hacer esto. Tenemos que hacer esto, en un grupo de personas no hemos decidido quién es el responsable, lo hemos lanzado esperando que alguien lo asuma y diga, bueno, pues ya lo hago yo. ¿De acuerdo? Normalmente, ¿quién lo suele asumir? La persona con más inseguridad o con más miedo a decir que no, o que está hasta arriba y lo va a coger. La acción, ¿qué? Terminar, hacer. ¿Y cuál es el resultado? Porque si el resultado no es cuantificable, no está definido, nunca vamos a saber si lo hemos alcanzado o no. Es un poco lo que veíamos antes en el perfeccionismo. No hay un objetivo cuantificable, por lo tanto, no sabemos si lo acabamos o no. Suele ser importante la fecha. ¿Cuál es la fecha de terminación? ¿Para cuándo? ¿Cuándo espero lograrlo? ¿Y para qué? ¿Cuál es el beneficio? Os digo para qué, porque esto es muy habitual, el lanzarnos a hacer cosas, tenemos un objetivo y una vez que estamos en marcha alguien dice, oye, ¿y esto para qué lo estamos haciendo? Y de repente nos paramos, reflexionamos un poco y dices, espera, ¿esto realmente está alineado con los objetivos de la organización? ¿Vamos en ese sentido? ¿O nos hemos puesto a hacerlo porque confundimos actividad con productividad? Claro, actividad es, estoy haciendo cosas, tengo la sensación de que me muevo, pero realmente no estoy yendo hacia ninguna parte. Eso sería un aspecto importante. Bueno, vamos a entrar en el tema de la planificación. La planificación lo que nos va a permitir es, dentro de lo posible, disminuir las incertidumbres que nos presenta el futuro y nos va a permitir establecer cuáles son nuestros objetivos, es decir, dónde queremos ir, qué acciones tenemos que realizar para lograrlo, pero importante, poniendo tiempo necesario para la realización y cuándo quiero empezarlo y cuándo quiero terminar. Planificar nos va a permitir disminuir el estrés, es decir, yo tengo un mapa de la situación, sé hacia dónde voy, sé las acciones que quiero hacer, me permite ver también mi carga, es decir, esas 24 horas, esa mochila, cómo la tengo. La mochila está hasta arriba. Yo aquí el ejemplo que suelo poner en las reuniones, a la hora de organizar una reunión, se manda el orden del día y yo suelo decir, incluir por favor cuánto tiempo le vais a dedicar a cada punto del orden del día, cuánto tiempo estimáis. Porque muchas veces nos encontramos que cuando estimamos el tiempo que le vamos a dedicar a cada punto del orden del día, descubrimos que necesitaríamos una reunión de 8 horas. Pues, pero es que estos temas hay que tratarlos. Bien, pues si nos va a llevar este tiempo, lo que tendremos que establecer primero de este orden del día, cuál es lo prioritario y ver si la reunión es de hora y media, ¿qué dejamos fuera? No, pero es que es conveniente tratarlo, pero es que no nos va a dar tiempo porque sabemos que una reunión de 8 horas no tiene sentido. ¿De acuerdo? Entonces, planificar nos va a permitir hasta cierto punto reducir esas incertidumbres y yo tener un mapa para saber hacia dónde estoy yendo. Normalmente, en el tema de la planificación, cuando planteas esto, la gente te suele decir, ya, pero es que no tengo tiempo para planificar. Ah, vale, pues si no tienes tiempo para planificar, te estás lanzando a hacer sin saber muy bien dónde vas, ¿eh?
Yo, para ver la importancia de planificar y de parar un momento y de reflexionar hacia dónde estoy yendo, que no tiene por qué ser mucho, suelo contar la fábula o el cuento de dos pueblos de leñadores que siempre estaban picados a ver quién era mejor, quién era peor, hasta que deciden, dice, bueno, vamos a coger al mejor leñador de cada pueblo, un día que empiecen a cortar leña y al final del día el que más leña haya cortado, pues son los mejores. Total, que empiezan y empiezan los dos leñadores y de una hora uno de los leñadores se para y se sienta debajo del árbol y el otro pueblo están encantados porque su leñador seguía. Al de un ratito este vuelve a ponerse en marcha y al de una hora vuelve a parar. Los otros estaban encantados. ¿Cuál fue la sorpresa? Que al final del día el que paraba a descansar había cortado más leña que el otro. No lo entendían y le preguntan, oye, ¿cómo es posible si nuestro leñador no ha parado? Y su respuesta fue, es que yo cuando me sentaba a descansar afilaba el hacha. Es decir, importante que de vez en cuando levantemos la vista, planifiquemos, afilemos el hacha y digamos, vale, vamos alineados con nuestros objetivos, cuidado aquí que se nos está yendo el tiempo o esto igual no tiene sentido. Es importante que levantemos la vista o que nos paremos a descansar y afilemos el hacha. No tiene que ser mucho tiempo, pero una breve paradita cada cierto tiempo a lo largo del día nos ayuda. Importante también que sepamos definir la prioridad, diríamos, de nuestros objetivos. Yo tengo que clasificar, este es un cuadro típico, basándome en dos dimensiones. Una dimensión, lo que es importante y no importante, y lo que es urgente y no urgente. Cuando yo pregunto a la gente normalmente dónde pone o dónde emplea la mayor parte de su tiempo en el día a día, la gente me suelen decir en lo importante y en lo urgente. Crisis, problemas apremiantes, proyectos cuyas fechas vencen. Digo, bueno, pues entonces tenemos un problema. Porque si el 80% de nuestro tiempo, el 60% de nuestro tiempo lo ponemos en ese cuadrante, yo estoy apagando incendios. Voy siempre con la sensación de crisis, de agobio, de no me da la vida. Lo ideal sería que dedicásemos la mayor parte del tiempo a lo no urgente y a lo importante. ¿Por qué? Si es importante, normalmente algo importante no ocurre de la noche a la mañana. Lo tenemos con tiempo, lo tenemos programado. Para que algo importante y no urgente se convierta en urgente, es una cuestión de tiempo. Algo no urgente e importante, si no lo atendemos, con el tiempo se va a convertir en urgente. Por lo tanto, lo ideal sería que nuestros recursos, que el grueso de nuestros recursos estuviese ahí. ¿Y van a surgir crisis? Por supuesto, y una parte le dedicásemos a lo urgente e importante. El resto que nos planteemos, oye, esto es urgente pero no es importante, quitadlo, fuera. O sea, empezad a desechar cosas en ese sentido. Y si es no urgente y no es importante, pues bueno, pues de vez en cuando para tener un ratito de distracción, algo que nos resulta agradable, para desconectar, vale. Pero es importante que seamos capaces de ver lo que es importante, no confundir lo urgente con importante, que muchas veces se confunde, le damos prioridad porque es urgente, cuando realmente no tiene importancia. Importante que seamos capaces de clasificar nuestras actividades y plantearos cuántas de estas podría dejar ya fuera, que son las que os digo, sacadlas. Estas las vamos a sacar. Fijaros, hoy en día la cantidad de inputs que recibimos es muchísima. El volumen de información que por lo general que tenemos que gestionar en nuestro día a día es muy alto y es importante que un cuadro o algo parecido a esto lo tengamos interiorizado como un gesto automático, ¿no? De entrada, oye, esto que me llega tiene que ver con los objetivos empresariales o personales. No, pues si no tiene que ver con los objetivos, directamente, el lado derecho, ignorar, olvidar, no va conmigo, ¿vale? Si está alineado con los objetivos, ¿lo puedo convertir en acción? No. Pues si no lo puedo convertir en acción inmediata, ¿qué hago? ¿Lo archivo, lo dejo en la incubadora o a la basura? Importante a la basura, o sea, si no es convertible en acción, no, lo guardo por si acaso. Esto es como el armario ropero, ¿eh? Lo voy llenando de por si acaso. En mi cabeza va a estar ahí. Y va a generar ruido y va a generar ese fenómeno de flapsy-hapsy. No tengáis miedo a desechar. Pensad si queréis en algo. No, guardo esta documentación por si acaso, guardo esto por si acaso,
Muchas veces ese por si acaso es mis propias inseguridades, mis propias dudas. Si lo puedo convertir en acción, sí, y me lleva menos de 2 minutos, resuélvelo, quitároslo de encima, pero que me lleve menos de 2 minutos. ¿Que me lleva más de 10 minutos? Pues habrá que ver si es una tarea mía. Si es mía, le pongo fecha, lo establezco en la agenda, y si no es mía, me la quito de encima. Importante, las cosas según nos van llegando, que seamos capaces de decidir rápido. ¿Va alineado con los objetivos? ¿No va alineado con los objetivos? Lo saco y, si me corresponde a mí, lo planifico, lo pongo en la agenda. El tema de la agenda, yo suelo hacer mucho hincapié, ahora vamos con esto, suelo hacer mucho hincapié que apuntemos todo. ¿Por qué? Porque si yo me lo saco de la cabeza y lo pongo en la agenda y ya le he establecido un tiempo, un lugar, un momento, ya no está en mi cabeza. Que no tengamos la sensación, uy, que no se me olvide esto, tengo que acordarme el otro, que no se me olvide hacer esta llamada. Y ahí estamos gastando recursos y estamos sobrecargando nuestra mente. Apuntadlo, pero apuntarlo todo y automáticamente con el sistema que queráis, pero sacarlo de vuestra cabeza. No gastéis esfuerzo, no gastéis recursos en que no se me olvide que tengo que hacer esta llamada, porque mi cerebro lo tengo ahí sobreactivado. ¿De acuerdo? Bien, sería importante también para mejorar la productividad que defináis el color de vuestro tiempo. Vamos a tener tareas que llamamos de tiempo rojo, que requieren una máxima concentración. Tengo que redactar un proyecto, tengo que centrarme en esto, tengo que revisar esto. Es decir, que cualquier interrupción supone un alto coste. No es lo mismo una interrupción en una tarea de baja concentración que en una de tiempo rojo. Entonces, lo suyo, muchas veces planteamos que la posibilidad de incluso tener una especie de semáforo en tu mesa, encima de la pantalla del ordenador o en el puesto de trabajo, que lo pongo ahí y ya le estoy informando a los otros que estoy en tiempo rojo. El tiempo rojo no tiene por qué ser grandes tiempos, pero igual puede ser media hora, 45 minutos que quiero centrarme en esta tarea, que necesito esa concentración. Importante, pongo el tiempo rojo y también ir educando a mi entorno para decir, no, lo siento, pero casi sin dar muchas explicaciones, que cuando se me acerca casi ni hablo, sigo con mi tarea, levanto la mano y le digo, no, estoy fuera. ¿Vale? Es importante que lo hagamos coincidir con mi mejor momento de rendimiento. No voy a ponerme una tarea de tiempo rojo a última hora del día que sé que no es mi mejor momento y estoy cansado. ¿Por qué? Porque me va a generar mucho más esfuerzo. ¿Tiempo amarillo? Pues bueno, tareas que requieren concentración, pero que una interrupción breve no supone un coste elevado. Y tiempo verde, pues bueno, tareas sencillas que no me suponen ningún problema. Ojo, importante que el tiempo verde yo no lo utilice para interrumpir a otros. Como yo estoy en tiempo verde, me voy a dar una vuelta por el despacho, por la oficina, para interrumpir a otros. Importante que localicemos nuestro tiempo. Que utilicemos herramientas que nos mejoren nuestra productividad. Yo suelo decir que herramientas básicas, la agenda, en el formato que queráis, papel, electrónica, da igual, fundamentalmente que os sirva, que os sea útil. No intentéis implementar un sistema que no resulte útil. No, joder, es que este programa es una aplicación genial, ¿te vale? No, vale, pues en papel, en lo que sea. Importante también que la tengamos siempre en nuestro trabajo, que la tengamos accesible. No, es que me he dejado la agenda, es que la tengo en el despacho, es que he salido a hacer una visita y la agenda la tengo en la oficina. O sea, la agenda en el ámbito laboral tiene que ser un formato que me permita utilizarla continuamente. Lo que os decía, que anotéis todo y fundamentalmente que tengamos la rutina de mirarla. Y normalmente la agenda yo la suelo planificar, o es aconsejable planificarla no cuando llego a la mañana a trabajar, sino cuando termino a última hora del día, que puede ser un tiempo verde, que me requiere poca concentración, pero yo preparo la agenda. ¿Por qué? Porque si yo me marcho del trabajo con la agenda preparada, planificada, que ya he asignado tareas, me lo he quitado de mi cabeza, me olvido y al día siguiente yo ya tengo el mapa de mi jornada hecho. No tengo que empezar a planificar el mapa, porque entonces si empiezo a planificarlo cuando llego, va a ser una gestión por ocurrencia. Según vayan ocurriendo acontecimientos, correos que me entran y demás, pues me va a llevar a eso.
El tema de lista de tareas. Yo os aconsejaría que tengáis como herramienta también una lista de tareas, la metodología que queráis utilizar. Yo os había preparado aquí un pequeño ejemplo. A mí las metodologías basadas en Kanban me resultan mejores que la lista de tareas. ¿Por qué? Pues para que veáis un poco el sistema. Es una aplicación gratuita, sencilla, también las tenéis de pago. Antiguamente esto se hacía en una pizarra composite, nos vale así, que me permite estructurar tareas que tengo para hacer, lo que tengo que hacer hoy, en progreso, lo que está hecho, incluso puedo añadir una columna esperando respuesta. Me permite crear tareas me permite crear tarjetas con lo que tengo que hacer, me permite añadirle una descripción, a quién pertenece esa tarea si trabajo en un equipo, una etiqueta con la prioridad, fecha de vencimiento, tiempo estimado, de forma sencilla y me permite de un vistazo, con esta presentación que tengo, saber qué es lo que me toca hacer hoy. Fijaros un detalle. Normalmente en progreso, aquí dice 0 de 3. Esto es un elemento importante. ¿Por qué? Si yo estoy con más de 3 tareas abiertas en progreso, realmente no las estoy haciendo. Tengo la mochila llena. Será para hacer hoy, pero en progreso, tener más de 3 tareas simultáneas, no estoy haciendo ninguna. Es un sistema que nos permite crear esas tarjetas, esas fichas, y me permite de forma fácil moverlas y saber de un vistazo lo que tengo que hacer, si trabajo con un equipo, lo que está asignado a cada equipo, cómo están, las subtareas que puede tener, de una forma sencilla, rápida e intuitiva. Yo esta es una que suelo utilizar, pero como va. Pero lo que os decía, importante que os funcione. Buscad un sistema que os funcione. Y un registro de tiempo, yo suelo aconsejar al principio el que apuntéis cuánto tiempo le vais a dedicar a una tarea, cuánto calculáis que os va a llevar y comprobéis contrastéis lo que os lleva, para ver un poco si sobreestimamos realmente o subestimamos el tiempo que nos va a llevar. En gestión de la agenda, pues un poquito lo que os he dicho, mantener todo fuera de nuestra cabeza, actualizar los listados y, fundamental, ser realistas. Ser realista. No puedo programar todo al 100%. Acordaos de Pareto, dejad margen de tiempo, va a haber imprevistos. Es decir, yo me puedo programar un 60% en mi jornada, 60-70, y dejo un 30% para imprevistos. ¿Vale? Revisar la lista cada mañana. Ya lo he hecho antes. Plantearos, ¿por qué yo? Esto es una tarea mía, se lo puedo pasar a otro. Agrupar las actividades. Por ejemplo, esto, no, es que voy a hacer una llamada, agrupar el momento de llamadas, agrupar el momento de voy a mandar mails, oye, mira, pues me pongo aquí media hora que voy a dedicar a mandar mails o me voy a poner una hora a hacer llamadas. ¿Por qué? Porque es más fácil hacer tareas, es más productivo tareas que son similares que no paso de la llamada al mail, al proyecto en el ordenador. Agruparlas. Y yo aquí os suelo aconsejar un principio médico. Solo poner el ejemplo, digo, mira, imaginad que estamos en el quirófano y viene el cirujano, abre, empieza a hurgar y se marcha. Imaginad que estamos despiertos. Le diríamos, oye, ¿dónde vas? Dice, no, es que me voy al otro quirófano que tengo allí a medias a otro paciente. Le diríamos, no, termina. Abre, corta, cierra, suelo decir yo. No, es que estoy haciendo un proyecto y tengo 10 hojas a medias. ¿Qué tenemos con 10 hojas a medias? No tenemos nada. O sea, es preferible tener 4 terminadas que 10 a medias. 4 terminadas ya tenemos algo, ya podemos gestionarlo. 10 a medias no tenemos nada. Entonces, cuando empecéis una tarea, tened claro que esa tarea, mirad, ¿puedo abrir, cortar y cerrar? ¿O voy a abrir y la voy a dejar a medias? Si la voy a dejar a medias, si es un proyecto muy grande, obviamente es probable que la deje a medias, pero si es un proyecto grande, programaros subtareas que las pueda cerrar. Porque la tarea que deje a medias, luego para reiniciarla, me va a llevar mucho más tiempo. Es que mañana le voy a dedicar media hora más. Es que la media hora que le vas a dedicar mañana la vas a utilizar para tratar de situarte dónde estabas, vas a agotar la media hora y no has avanzado nada con la tarea. Entonces, intentar cerrar las tareas, ¿vale? El tema de gestión de inputs, outputs de email, fundamental. Momento del día para chequearlo. Usar la tecla borrar sin miedo. Tened un sistema de carpetas sencillo. ¿Requieren atención? No requieren atención. Y aprended a manejar la herramienta.
Muchas veces tenemos posibilidades de las herramientas de marcármelo como prioritario, de marcármelo como pendiente de responder, y no lo utilizamos, ¿vale? Aquí os había puesto un poco en plan broma el asunto del mensaje, que ponemos el asunto de mensaje, ¿no? Que muchas veces no respetamos tampoco el tiempo del otro. Le decimos, hola, saludos, una consulta. El que recibe el mail dice, no me está diciendo nada. Me dice, o sea, que me puede venir un enlace recomendado de YouTube o una inspección fiscal. Últimos cambios, novedades, de todo un poco. ¿Qué ocurre con este tipo de mensajes? Que si los estamos mandando así o los recibimos así, en teoría me obliga a abrir el mensaje. Porque yo no puedo clasificar por el mensaje si es prioritario, si es importante o no es importante. Y ya os digo, ya el colmo es el que te lo deja en asunto vacío, no pone ni asunto. Diciendo, mira, tu tiempo me importa 3 narices, tú lee el mensaje porque yo te lo he mandado. Importante que nos acostumbremos en ese sentido. Un poquito el uso correcto del mensaje, escribirlo al final, pensarlo un poquito, 2, 3 palabras claves y el mensaje lo mismo, claves. Cuidado con esto es algo que yo suelo desaconsejar. Adjuntamos mensajes sobre el mensaje anterior, sobre el mensaje anterior, sobre el mensaje anterior. ¿Qué ocurre? Que al final nos perdemos información porque te han venido enlazados una conversación entera, te falta la anterior, te has saltado algo, hemos leído por encima de forma rápida y tengo que leerme todos los reenvíos, todos los replies y todos los que han ido apuntando al mensaje. Intentad que eso no ocurra, ¿vale? Gestión del teléfono, pues hablaríamos lo mismo también de tiempo rojo, tiempo amarillo, tiempo verde. Tiempo rojo, que no me pasen llamadas. Tiempo amarillo, haz de saber al otro que le puedes dedicar 2 minutos, no más. Yo aquí suelo contar cómo, porque esto nos pasa, por ejemplo, cuando cogemos una llamada conduciendo, hacerle saber al otro que, oye, estoy conduciendo, con lo cual la llamada que sea breve, hacerle ver también si estáis acompañados o no estáis acompañados, porque puede ser que nos está hablando de un tema y vayamos acompañados en el coche. Y aquí suele ser aconsejable que lo que hayamos hablado, pedirle, perfecto, pero como voy conduciendo, mándamelo esto por correo electrónico, lo que hemos quedado, mándamelo por WhatsApp. ¿Por qué? Primero, para que no se nos olvide y para que yo no tenga que sobrecargar mi cabeza pensando en que no se me olvide esto que hemos venido hablando en el coche, porque nos va a generar tensión. Y tiempo verde, pues bueno, descuelga, pero limitar también el tiempo de la llamada, ¿vale? Como vamos justos de tiempo, pues bueno, y queremos dar paso también a las preguntas, gestión del teléfono, pues lo mismo, agrupar llamadas, valorar si la llamada es necesaria, si es el canal adecuado, si tiene tanta urgencia, usad el teléfono para cosas que pueden ser más urgentes, ¿no? Preguntar a la otra persona si es el momento adecuado, que al fin y al cabo es decir, oye, te pillo en tu momento verde, es un momento amarillo o si es un momento rojo, en teoría no me cogería, ¿vale? Gestión de imprevistos. ¿Nos quedaríamos con esto? Pues bueno, si nos lleva menos de 2 minutos, gestionarlo, quitároslo al momento. Pero si nos lleva más de 2 minutos, a la lista de tareas, asignarle una fecha, no empecéis a hacerlo inmediatamente, valorar si el imprevisto qué prioridad tiene o no, porque muchas veces un imprevisto es algo que alguien nos viene con una urgencia, pero igual realmente cuando nos paramos a pensar, dices, espera, que eso no es, o puede ser urgente, pero no es prioritario dentro de mis tareas a realizar. Entonces, valorar si es prioritario o no, si es importante, valorar las acciones a hacer y asignarle hora y fechas para realizarlo. Bueno, la idea era daros pues unas pequeñas pinceladas, ver ciertos aspectos en este webinar y lo suyo pues sería ahora pues preguntas que queréis comentar o temas o dudas, pues que lo hagamos ahora. Te dejo, Esther, te cedo la palabra. Hola, hola de nuevo. Bueno, muchísimas gracias, me ha encantado. La verdad es que me ha gustado mucho. Me he visto reflejada en muchas cosas. Mientras te oía me reía de mí misma. Y voy a poner algún ejemplo de lo que has comentado, ¿no? De cosas que me pasan a mí. A priori no hay ninguna pregunta. Sí animamos a que los que queráis vayáis lanzándolas. Pero mira, me estaba acordando porque la primera vez que pusimos en marcha todo el tema de webinares, creo que fue hace 4 años, yo me llevé un curro de la pera porque preparé una presentación PowerPoint con los diferentes ponentes que iba a haber, los temas que íbamos a tratar cada uno, los objetivos de cada uno, el tiempo, o sea,
solamente en la preparación de la puesta en escena me costó mogollón. Y luego pensé, ostras, si no aporta valor. O sea, una vez que lo tenía hecho, que quedaba súper chulo, pero luego pensé, digo, pues si todo esto, ponerlo tan bonito, no me da valor a lo que realmente es el resultado final. Entonces, ya para la segunda aprendí y fui a lo concreto, tema, tal, persona, tiempo, esquema total. Y es verdad, esa curva del valor no se había incrementado el valor del producto porque yo me dedicase a las florituras. No, o sea, es más, a mí me quitaba tiempo y me generaba estrés porque me lo estaba quitando otra cosa, con lo cual yo misma me di cuenta de que eso no tenía ningún sentido, ¿no? Y yo tengo, mi jefe, desde hace muchos años, siempre nos ha dicho que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y hoy lo has dejado clarísimo. O sea, además, a mí me ha encantado una cosa que has dicho, que lo que es perfecto para mí no es perfecto para ti, con lo cual estamos haciendo un absurdo. Entonces, vamos a intentar hacer las cosas bien, pero no, pues eso, ¿no? No pasarme con el PowerPoint y hacer una presentación súper chula, porque realmente quien lo lee lo va a ver y va a decir, ah, qué chulo, pero no le va a aportar diferencias respecto al contenido, que es lo realmente importante, ¿no? Vale. Mira, déjame... Sí. Sí, un poco en línea con eso, que os cuente una anécdota. Yo estuve un tiempo viviendo en Vancouver, en Canadá, y una de las cosas que me sorprendió cuando estuve allí es que tú te montabas en el autobús y el sistema de timbre para solicitar tu parada que tenían consistía en lo siguiente. Era a lo largo de todo el lateral de la ventanilla, pasaba una cuerda y la cuerda terminaba en un interruptor al lado del conductor, o sea, tú tocabas la cuerda y tocabas el timbre, ¿no? Y claro, dices, joder, qué gente más atrasada. Dice, mira, en mi país esto tenemos en cada barra puesto un pulsador, tal. Y yo se lo comentaba a la gente allí. Dice, bueno, ¿tenéis pulsadores en todos los sitios? Dice, no, en ciertas barras. Dice, aquí tenemos el pulsador que desde cualquier asiento tocas la cuerda. Y me decía, y tenéis que poner todos esos pulsadores, todo el cableado interior, y cuando se estropea, ¿qué hacéis? Dice, pues desmontar medio autobús. Dice, aquí cambiamos la cuerda. ¿Para qué estaba el sistema? Para solicitar, para informarle al conductor que te querías bajar en la próxima parada. Sí. Pues ya valía. No sé si tenemos alguna pregunta que me está entrando. Espera un poco. No. Sí, bueno, es que eso realmente es lo interesante, ¿no? Que para unos es perfecto y maravilloso tener el tema del timbre y para otro dices, pues si no me aporta nada, ¿no? Yo, una de las cosas que creo que es importante y que a veces nos está ocurriendo en las empresas es que lo comentábamos antes, ¿no? Antes de conectarnos con el resto de la gente. Hemos hecho ya un tránsito de una sociedad industrial, como puede ser sobre todo la vasca, ¿no? Donde hace unos años la inmensa parte del tejido empresarial era industria, y ahora cada vez es más somos una sociedad de servicios. Claro, esto en una sociedad industrial había una cadena de montaje, ya estaba establecido los tiempos que se dedicaban en el proceso productivo, pero ahora es una sociedad de servicios donde todo lo que hemos estado hablando pues impacta de forma total, ¿no? Y yo me doy cuenta que, vale, la gestión del tiempo, o sea, es lo que hemos dicho, ¿no? Pero no depende tanto en sí de la gestión del tiempo, que parece sencillo, sino que hay un componente muy psicológico en todo esto. Y claro, las personas a veces no estamos preparadas. Has hablado de cuatro ideas, pero me da la sensación que nos lanzamos al mundo del trabajo sin saber lo básico de cómo enfrentarnos a todo esto, ¿no? No sé si... Sí, si lo que lo comentas mismo. es cierto que en un sistema más industrializado que digamos, el ritmo lo marca una cadena de montaje o un proceso de producción, es el que te lo va condicionando. Pero que realmente nos estamos yendo, y este es un cambio importante, que nos vamos a un sistema más de servicios, de proyectos. Pensar, por ejemplo, todo el tema de las nuevas tecnologías, pensar de todo el tema de informática, ingenierías que tienen que desarrollar proyectos y demás. Además, es un sector que esto suele ocurrir con mucha frecuencia.
dices, el tiempo que dedican a desarrollar algo lo marcan ellos, ya no es la propia cadena la que te marca el ritmo. Y luego nos encontramos que dices, bueno, un sistema informático, una aplicación, ¿cuándo es perfecta? Claro, nunca es perfecta, nunca es perfecta. Y se lanza sabiendo que cumple un 70 o un 80% de las funciones y sobre eso iremos aplicando actualizaciones, iremos corrigiendo ciertos elementos. Porque si esperamos, por ejemplo, a tener la aplicación perfecta, para No la cuando sacas queremos, nunca. no la sacas nunca. No la sacas nunca. Es decir, nos movemos más en esos escenarios de servicios, de incertidumbres, de no tenemos, no es una pieza perfecta, ¿no? Con unas características que nos piden unos márgenes de tolerancia, los cumplimos o no los cumplimos. Fijaros que realmente, entre comillas, el concepto de perfección lo sustituimos por el de calidad, es decir, cumple los márgenes de Los tolerancia. estándares de calidad. Eso es, que siguen sin ser perfecta, pero como sobrepases esto no vale. Pero es que gran parte de los trabajos que realizamos, o mayoritariamente, estamos hablando más en ese sector, servicios, proyectos, que esto no puede ser así. Es decir, porque no tenemos un estándar, imaginar, un webinar, un curso, una formación, no lo tenemos. O el desarrollo de aplicaciones informáticas, no lo tenemos. Vamos a tener soluciones, diríamos, yo en algún momento leí una frase del personaje de James Bond que salía diciendo, dice, no soy perfecto, pero soy el adecuado. No soy perfecto, pero te resuelvo el problema. Te resuelve el problema. Te resuelvo el problema, ¿vale? Sí, Pues sí, esto sí, sería un sí. poquito lo mismo. Y ahí básicamente va a entrar en el tema personal, ¿eh? Cuando hablamos de productividad, y fijaos que es uno de los grandes problemas que tenemos, que se sigue hablando que en nuestro país el problema no es tanto de horas trabajadas, sino de productividad, que es donde no somos competitivos. Y ahí entran en juego los factores personales. Las herramientas, el Kanban que os he enseñado, lo que queráis, cualquier herramienta es el instrumento. Pero lo que hay de fondo es, si yo no soy capaz de decir, mira, es que a esto le dedico 2 horas y no le dedico más, porque realmente no aporta valor añadido. Si yo esta decisión no la tomo con esto, sabiendo que es que claro que va a ser imperfecta porque no tengo toda la información, tengo todo, al final somos las personas las que bloqueamos. O sea, es Ujú. una cuestión personal. Va a tener que ver mucho con nuestros miedos, con nuestras inseguridades. Si yo mi valía es en función de los proyectos que hago, del resultado, pues voy a estar a expensas de que siempre esté perfecto, porque si no está perfecto, vale. No lo Déjame, lanzo. déjame que utilice un ejemplo de Pareto que no os he comentado. Imaginad que yo aquí me planteo que este webinar salga perfecto y le guste a todo el mundo. Bueno, esto es una creencia, un problema psicológico, sería un problema psicológico mío. ¿Por qué? Porque yo suelo decir, mira, yo voy a buscar que el 80% le guste el webinar que estamos haciendo. Y Sí, acepto sí. y asumo que un 20% no le va a gustar, o no le va a parecer interesante, o le va a parecer que no hemos profundizado bastante, lo que sea. Dices, Y vale, quiero aprovechar para decir una cosa al albur de lo que estás diciendo tú. Las webinars que nosotros lanzamos son precisamente eso, son pequeños tics, pequeñas píldoras. A nosotros hay gente que asiste que nos dice, se ha quedado corto, no me parece que haya sido suficiente tiempo. A ver, estamos hablando de una webinar de 1 hora y media, esto no es formación, esto solamente es dar pequeñas pinceladas, poner encima de la mesa o de la palestra temas que nos parece que son importantes. No pretendemos adoctrinar a nadie, ni pretendemos que de aquí la gente salga con el conocimiento absoluto. No, esto solamente son pequeñas herramientas para ayudar a las personas. No pretendemos nada más, sabiendo además que no vamos a gustar a todo el mundo. Eso lo tenemos clarísimo. Lo digo además porque hay veces que nos ponen en los comentarios, se ha quedado corto, no nos ha parecido tal. Digo, bueno, pues eso es maravilloso y de ahí también nosotros aprendemos mucho. Pero nuestro objetivo no es formar a nadie con esto. Estaríamos locos si lo pretendiéramos, ¿vale? vale, pero fíjate, Esther, vamos incluso a pretenderlo, porque somos perfeccionistas, vamos a pretenderlos y nos encontramos que hay gente que nos dice, se ha quedado corto, no profundiza bastante. Y nos marcamos un webinar de 10 horas. Y esa gente que decía que se ha quedado corto nos va a decir, qué bien porque hemos profundizado. Pero es que vamos a tener otro porcentaje que nos va a decir, demasiado largo, profundizan demasiado. Es decir, no podemos contentar a todo el mundo.
Claro, dime. No, es que tenemos muchas preguntas, Ah, entonces vale, voy a perdón. empezar a lanzarlas. Lo Lanza. primero, vais a tener a disposición la webinar, como todas, en nuestra página web, la vais a encontrar, ¿vale? La colgaremos en unos días. Bueno, nosotros, Santiago nos habla de la procrastinación, ¿no? Justo además hablábamos nosotros antes de ponernos en antena con todos vosotros de ese concepto, ¿no? Que está tan de moda ahora. ¿Qué podemos hablar de la procrastinación? El dejar para mañana las cosas. Eso tiene que ver mucho cómo es la persona, ¿no? Claro, dejamos para mañana las cosas que no me gustan. O que no me gustan, o que no me siento cómodo, que me siento inseguro, que veo que, lo que decimos, que quiero hacerlo perfecto, ¿no? Y como dicen ahora los jóvenes, qué pereza ponerme con esto, ¿vale? Me da mucha pereza. Y entonces lo dejo. Es un alivio inmediato. Ya no tengo que hacerlo hoy, recompensa inmediata, pero mañana lo sigo teniendo ahí. Y en mi cabeza sigue estando ahí. En estos casos, ¿qué sería lo aconsejable? Primero, el plantearse por qué. ¿Qué hay en esa situación? ¿Qué es lo que me genera ese malestar? ¿Qué es lo que me genera miedo o qué es lo que me genera pereza? ¿Por qué? Porque probablemente suelen ser en cosas que me supone que me van a evaluar, que es un desafío, que puedo equivocarme. Entonces, como eso nos incomoda, lo lanzamos a futuro y está ahí. Lo suyo sería casi decir, mira, cuando hay algo que no te gusta, empiézalo en primer lugar. Empiézalo en Sí. primer lugar, quítatelo de encima lo antes posible. Pero claro, plantéate por qué estás procrastinando. Ya te digo, puede ser porque es una tarea rutinaria y me resulta aburrida. Puede ser porque es que conlleva responsabilidad. Es que igual no acierto. Esto suele pasar. Es que hay que hacer un proyecto con una propuesta y si nos equivocamos, es que nos vamos a equivocar. Es que hagamos lo que hagamos, no le va a gustar a todos nuestros clientes. O sea, es así y no pasa nada. Y que incluso yo suelo decir que seamos conscientes de un elemento importante. Yo aquí cuando suelo preguntar, en tu caso no me va a servir porque iba a preguntar cuántas marchas tiene tu coche, pero bueno, como conozco tu coche, no, no me lo vas a poder decir. Pero normalmente la gente te dice 6 marchas. Digo, perdón, estamos equivocados. Normalmente los coches no tienen 6 marchas, tienen 7. 6 hacia adelante y una hacia atrás, que es la que nos permite rectificar. Y, por ejemplo, el de rectificar, la R, retroceder, no la solemos utilizar en nuestro día a día. En el Ya. momento que somos conscientes de que puedo rectificar, que puedo dar marcha atrás y no pasa nada, que lo interiorice en mi vida, el enfrentarme a ciertas situaciones no me genera tanto ansiedad, tanto malestar. ¿Por qué? Porque puedo rectificar. Yo creo que es una parte muy importante, ¿no? Y eso es que es asumir que somos personas, que somos seres humanos y los seres humanos aciertan y fallan y que Eso no pasa es. nada. Yo creo que eso es súper importante. Pero igual en la sociedad tan competitiva en la que vivimos, parece que solo nos centramos en los aciertos y que los errores están penalizados cuando no debiera ser, ¿no? Sigo Claro. porque hay más preguntas. Una persona dice, en mi caso los imprevistos suelen ser siempre urgencias, con lo que lo de los 2 minutos parece difícil, creo que pone. Vale. Cada puesto de trabajo es diferente. Yo ahí le diría, plantéate si realmente esa urgencia, todas tienen el mismo nivel de urgencia. Es decir, si tiene un paro cardíaco, es urgente que utilice el desfibrilador. Si le ha dado un mareo, igual puedo esperar 5 minutos, 10 minutos. O sea, todas las urgencias tienen el mismo nivel de urgencia. Y yo le diría que aquí puede hacer, en lugar de urgente no urgente, las clasifique en nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, para que vea que realmente no todas las urgencias son de nivel máximo. Y que muchas veces confundimos no tanto la urgencia, sino quién está detrás, quién me lo está pidiendo. O sea, es que me lo pide, no sé, dáselo porque si no nos va a montar una. Claro, Ya. ¿qué ocurre? Si le atiendo como urgente para evitar que me monte la bronca, pues me da igual que sea quien sea, esto puede esperar un poco porque estoy haciendo otras cosas y que se acostumbre a esperar. Pero muchas veces estamos funcionando realmente con los clientes, atendemos lo que os decía, al que nos monta la bronca, es decir, que no suele ser un buen cliente, que luego en la facturación es una parte menor, Del Pareto que hablabas, ¿no? Pareto. Y el cliente que nos da una buena facturación, que no nos da problemas, lo dejamos siempre para el final.
Ya. Porque no protesta. O sea, atiendo al mal cliente y desatiendo al buen cliente. Y eso va a haber siempre, ¿eh? Coged, si queréis, el ejemplo de las compañías de teléfono. Las compañías de teléfono asumen que un 20% no van a estar contentos y que se van a ir a otra compañía. Dicen, ya, claro, pero sé que los de la otra compañía van a venir a mí, porque no están Claro, y contentos porque con la hay otra. esa rotación, ¿no? ¿Vale? Bien. Otra pregunta. Ana Belén nos dice, ¿cómo deberíamos gestionar los descansos? ¿En, en qué sentido? No lo sé, eso es la parte que no lo sé. Entiendo que, por ejemplo, en mi empresa los descansos están, quiero decir, descanso de bajarte a tomar un café, están regulados, ¿no? En función de tiempos de trabajo y demás, ¿no? Claro, puede estar vinculado. El otro día comentábamos, hicimos la primera webinar, fue sobre el ejercicio físico, las micropíldoras, y hablábamos de descansos activos, ¿no? Para activar el cuerpo, tal cual. Claro, no sé si se está refiriendo a la gestión de los descansos como tiempo de trabajo que está regulado o como descansos que se pueda hacer porque sea un Vale. descanso activo. No lo sé. Si Vale. igual Ana Belén nos puede más Bueno, abajo, o sea, vamos a ir planteando. más la Sí. pregunta. Nos dan las gracias por la webinar y nos dicen, ¿recomendarías utilizar un solo sistema para llevar la agenda y programar las tareas, ya sea papel o electrónico? Parece un poco estresante, por ejemplo, tener que apuntarlo en papel y luego recordar ponerlo en Kanban. Y actualizar las fechas y avances en los dos sitios. Y otra pregunta, ¿cómo programar tareas que necesitan varios días? He visto que se suelen planificar, por ejemplo, en el diagrama de Gantt, pero Vale. habría que, perdonar, es que como tengo la lista así voy leyéndola a líneas, habría que partirlas en tareas pequeñas que sean abarcables en un día. Sí, vamos a ver. Primero, primera pregunta, ¿qué sistema utilizar? ¿Agenda electrónica, papel, Kanban? Lo más sencillo posible. Lo más sencillo posible. Si funcionas con papel, funciona con papel. No tiene sentido que yo la anote en papel y luego lo tenga que pasar al Kanban. ¿De acuerdo? O sea, el Kanban te lo puedes llevar en el móvil también, pero buscad el sistema que os funcione. El sistema de Kanban lo puedo hacer también en papel. Las tacho y las voy moviendo. Es más incómodo, pero puedo hacerlo. Pero buscad cualquier sistema, pero que os sea útil, que no suponga una carga añadida. Si os supone una carga añadida, no lo vais a utilizar. Vais a empezar al principio y vais a dejar de utilizarlo. ¿Vale? El tema de tareas que son más grandes. El sistema de diagrama de Gantt funciona muy bien en grandes proyectos y cuando estoy trabajando también en equipo. ¿Qué ocurre? Que realmente el diagrama de Gantt está muy bien y nos permite ver las líneas de tiempo, todas las tareas relacionadas, pero me obliga a dedicar mucho tiempo a prepararlo, a hacerlo. En ese sentido, para grandes proyectos, en un proyecto informático, el tenerlo nos puede permitir tener esa visión global. Para proyectos más pequeñitos, yo no me iría a diagrama de Gantt, me iría más un Kanban. Kanban me permite poner dentro de la tarea subtareas que están relacionadas, que están vinculadas. Entonces, valorar un poco el tipo de proyecto que estamos haciendo. Cada uno de ellos es útil en función del tipo de trabajo que tengamos. Ya os digo, diagrama de Gantt, bien para grandes proyectos y sobre todo cuando eres tú el que está gestionando un proyecto, cuando eres un project management, en ese sentido, pero para un funcionamiento más diario de mis tareas o equipos pequeños, yo utilizaría Kanban. Como decía ya que el destripador es mejor ir por partes, ¿no? Vale, Siempre. espera un poco, me faltaba la última pregunta. Importante. Espera, sí, La última, sí, el cómo partir las eso tareas. es. Importante que las tareas grandes las hagamos cachitos pequeños. ¿Por qué? Porque nuestra mente los cachitos pequeños es capaz de manejarlos. Diríamos, las tareas grandes nos perdemos y no sabemos cómo abordarlo. Cuanto más pequeños, más específicos puedo hacerlo, mejor. Si puedo repartirlo en tareas y subtareas que empiezo y cierro en el día, la satisfacción y la sensación que tengo es de tengo un control sobre la tarea y voy terminando cosas. Porque tarea que dejo abierta va en mi cabeza. Va en mi cabeza. Ujú. Entonces, buscar. Importante también ese segmento corto
y además el que podamos obtener una motivación, una gratificación, que lo podemos tener mucho en decir, bueno, he terminado esta parte, voy cerrando cosas. Eso mentalmente nos ayuda mucho. De hecho, una de las webinars que vamos a tener también en breve será sobre gestión del estrés, precisamente porque cuando no gestionamos bien nuestro tiempo, lo que se genera es mucho estrés. Y ayer estaba escuchando una meditación que fue muy chula sobre por qué las cebras no tienen úlceras. Y entonces estaba vinculado precisamente a cómo nosotros vivimos el estrés y cómo la viven ellos. Y todo lo que quede en nuestra cabeza nos va a generar un malestar que va a afectarnos, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante lo que estás diciendo, ¿no? Yo lo decía antes y lo digo en plan bromas, ¿no? Pero poniendo el ejemplo de Jack el Destripador, pero para mí es mucho más sencillo partir las cosas en trozos pequeños y cuando, de hecho, una de las cosas que me pasa es cuando tengo ahí un proyecto, digo, bueno, voy por partes porque de esa manera me organizo mejor, sin perder el global, ¿eh? Porque no puedo perderlo de vista, pero me ayuda mucho el hacer trocitos pequeños. Si no, yo misma me agobio, o sea, porque me aturullo. Entonces, necesito trozos pequeños, sí. Y eso creo que nos ayuda, creo que nos puede ayudar a todos mucho lo que estás diciendo. Gracias. No hay más preguntas, Óscar, pero Vale. bueno, tengo que decir que todo lo que estoy leyendo son muchísimas gracias por la charla, muy interesante, muchas gracias, me ha resultado muy útil. Por favor, ¿dónde lo vamos a grabar? Bueno, lo que he dicho, lo tendréis como siempre, lo tenemos a disposición en nuestra página web, a través del canal de YouTube, en un par de días. Para nosotros hacer webinares de estas y que os gusten como nos estáis diciendo, pues realmente es una gozada. Trabajamos y las hacemos precisamente para poder aportar y ayudar a las empresas y a las personas que trabajan en ellas. Y deciros que os esperamos el viernes que viene, que vamos a hacer una webinar sobre trabajo híbrido, que va a participar Ricardo Mínguez, que fue jefe de inspección de trabajo y que ahora es socio en Cuatro Casas. También participar Adela Raduz para ver la parte de vigilancia de la salud y José Antonio Carrasco para la parte de cómo abordar la evaluación de riesgos. Pues os espero, si todo va bien, el viernes que viene. Óscar, muchísimas gracias. Es un placer contar contigo siempre. A vosotros y darles las gracias al público que está ahí detrás, que aunque no les vemos, pues bueno, pues si les podemos aportar algo, bienvenido sea. Muchísimas gracias a todos. A Agur, es vosotros. que ricasco. Por...